Hola, buenas. El día de hoy ya empezamos con materia un poco más teórica de lo que es la química. Yo diría que por fin empezamos en capítulos más densos de química como tal, porque ya los capítulos anteriores, ya reacciones químicas, ya está bien. Pero en definitiva lo que estábamos viendo eran las bases matemáticas, qué sé yo, entender que se formaba producto fome. Ahora por fin vamos a tener que razonar la química, vamos a tener que razonar qué es lo que está ocurriendo y aquí es donde ustedes no pueden memorizar, aquí es donde literalmente tienen que entender el concepto, ya no pueden decir, uso regla de tres, no, aquí tienen que razonar y se van a dar cuenta que hay muchas cosas que sí tienen relación y si ustedes logran pillarle como el hilo, se van a dar cuenta que es súper fácil lo que le están preguntando muchas veces o súper intuitivo. Sí, sobre todo ahora que vemos leyes de los gases, o sea, son los gases, nosotros estamos bastante familiarizados con aspectos o con fenómenos gaseosos, entonces no les va a ser tan complicado y les recomiendo que hagan como el trabajo de intentar razonar lo que están haciendo. Creo que estoy marcando mucho la R. Pero con la intención de que a medida que vayamos avanzando en otras materias, cuando nos veamos con materia un poco más densa, seguir esta misma práctica de intentar, en vez de memorizar conceptos, entenderlos, ¿sí? Leyes de los gases. Este capítulo se va a dividir en tres capítulos, que son las tres principales leyes de los gases, donde se trabaja principalmente, bueno, ahora vamos a trabajar la ley de Boyle, pero se trabaja la ley de Boyle, se trabaja la ley de Charles y Gay-Lussac, y la última que es, si no me equivoco, la ley de Avogadro. ¿Sí? Pero en esta primera parte nosotros vamos a hablar de la ley de Boyle, que es la más fácil, creo yo. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar las diferentes relaciones entre presión, volumen, temperatura y cantidad de un gas. Vamos a matematizar estas relaciones. ¿Qué pasa cuando yo aumento la temperatura? ¿Qué pasa con la presión si yo disminuyo la cantidad de gas que tengo en un volumen determinado, etcétera, etcétera, etcétera? Vamos a matematizarlo, vamos a formar una ley universal, un postulado de ciencias que se va a cumplir aquí, en China, en Alemania, en Marte, en todo el universo bajo estas condiciones matemáticas. Por eso son leyes de los gases. Dicho esto, la primera relación que vamos a tomar es presión-volumen. Presión-volumen. Y esto fue lo que estudió el científico Robert Boyle en 1627 a 1621. Bueno, esa fue la fecha donde nació y murió. Claramente a los 2 años no está investigando esto, pero entiéndase. ¿Sí? Robert Boyle fue un químico, o más bien un filósofo natural, como era en esos tiempos, que eran, todavía no se marcaba la diferencia entre dónde entraba un científico y dónde entraba un filósofo. El filósofo era aquel que razonaba la naturaleza, pero el filósofo natural era aquel que razonaba y hacía experimentos. Entonces había como una diferencia. Newton también era considerado filósofo natural. Boyle trabajó en esta relación que había en presión y volumen. Entonces Boyle se dio cuenta de que a medida que la presión va aumentando, que la vamos a denominar P de presión, a temperaturas constantes, el volumen va disminuyendo. A medida que la presión aumenta, o yo aumento la presión de un sistema a una temperatura constante y a una cantidad de materia, una cantidad de moles de gas constante, el volumen va a disminuir. Entonces, aquí podemos notar que hay una relación inversa entre presión y volumen. Aumento presión, disminuye volumen. Disminuyo presión, aumenta volumen. ¿Sí? Y esta relación es la relación que se trabaja en la ley de Boyle. ¿Sí? Entonces, la ley de Boyle dice la presión es una cantidad fija, de una cantidad fija de gas, o sea que yo no puedo ni agregar ni sacar gas, a una temperatura constante, o sea, la temperatura no puede variar, es inversamente proporcional al volumen de un gas. Inversamente proporcional quiere decir que si uno aumenta, el otro baja. ¿Cómo se relaciona esto matemáticamente? Matemáticamente uno puede decir que la presión es proporcional a 1 partido en el volumen.
donde V es el volumen. Ese símbolo es de proporcionalidad, ¿sí? Pero nosotros matemáticamente hablamos de igualdad. Por lo tanto, aplicamos la constante de proporcionalidad y decimos que la presión tiene que ser igual a la constante de proporcionalidad por 1 partido en el volumen, ¿sí? Donde K1 va a ser nuestra constante de proporcionalidad. Si yo despejo y dejo solamente la K, nos queda que la presión por el volumen tiene que ser igual a esa constante, ¿sí? Entonces, eso es matemáticamente. Si yo aumento, fijémonos primero en la ecuación 2 que tenemos acá. La presión es igual a K por 1 partido en B. Si yo aumento el volumen, la presión disminuye. Si aumento la presión, el volumen disminuye. Inversamente proporcional. Si disminuyo la presión, aumenta el volumen. No sé si se me haya entendido eso. Pero fíjense matemáticamente esto. Si no, pónganle valores. Veamos entonces, por ejemplo, aquí tengo un vasito con mi gas acá adentro a una presión determinada, la tapa, sin aplicar presión. Entonces, si yo la aumento, yo de esta tapa la presiono, le ejerzo presión al sistema. Al ejercer presión al sistema, bajo la tapa, aumento la presión, por lo tanto, disminuye el volumen. Se nota, ¿cierto? Que antes teníamos todo esto de volumen, todo esto, y ahora yo ejercí una presión al sistema y la presión claramente disminuye, ahora está en estos rangos de acá. ¿Sí? Creo que se puede ver bastante obvio, ¿sí? Caso contrario, por ejemplo, si yo tengo una presión y un volumen establecido y disminuyo la presión, o sea que de esta tapa que estoy ejerciendo la presión, le quito esa presión, la subo simplemente, le quito presión, el volumen va a aumentar. ¿Sí? Esto donde ustedes lo pueden ver, muy interesante, lo pueden ver, por ejemplo, si ustedes toman un globo con aire y lo tiran bajo el mar. Hay varios videos de buzos que explican eso y de hecho hay una explicación de esta misma materia, de la ley de Boyle, de por qué los buzos, para meterse bajo el mar, tienen que meterse como respetando ciertos tiempos, y a lo mismo a la salida, respetando cierta salida de tiempo, porque si reducen drásticamente las presiones o aumentan drásticamente las presiones, el gas que uno tiene interno, que cuando respira oxígeno, puede alterar estos cambios de volumen. Pero ya lo vamos a ver con más detalle, ¿sí? Aquí está el ejemplo. Ejerzo una presión, disminuyo el volumen, disminuyo esa presión, aumento la presión, disminuyo volumen, disminuyo la presión, aumento volumen. Ley de Boyle. ¿Cómo? Bueno, la ley de Boyle relaciona presión y volumen. Pero ¿cómo se determina experimentalmente esto? ¿Cómo Boyle llegó a esta relación? ¿Qué él observó? ¿Qué él tuvo que hacer? ¿Qué experimento hizo? ¿Cómo nosotros podemos estudiar esto? O si ustedes tienen que hacer el análisis de cómo llegar a esa constante de proporción, ¿cómo llegamos a esto? Muy fácil. Por ejemplo, si ustedes toman, estos son los datos que tomó Boyle. Dice datos obtenidos por Boyle y aparece esta gráfica donde tenemos la presión en milímetros de mercurio. Dice la presión 1, 724, presión 2, 869, presión 3 y así sucesivamente. Fíjense que la presión la fue aumentando. Parte con una presión 1 de 724 y le da un volumen, B de volumen, de 1,5. Después aumenta la presión, 868, y fíjense que el volumen 1,33 disminuye. Después sigue aumentando la presión 3, 9,51. ¿Y qué pasa con el volumen? Disminuye. Después de nuevo, de 951 de presión pasa a una presión 4, aumenta la presión a 998. ¿Y qué pasa con el volumen? Disminuye. Fíjense que presión 5 aumenta, volumen. Fíjense que la presión 6 ya es 2250 milímetros de mercurio, o sea, una presión demasiadamente alta, le ejerció mucha presión al sistema, y el volumen es de 0,58. Comparado con el inicial, que es de 1,5, disminuye bastante. Por lo tanto, él notó que había una relación, y aquí está la gráfica, si uno va graficando esos puntos, te da que uno grafica presión en el eje Y y volumen en el eje X, nos va a dar
Vamos a colocarlo aquí para que, por si se lo olvidó de estrategias matemáticas, vamos a ver que vamos a tener esta especie de gráfica, ¿sí? Donde existe una relación, pues, o sea, hay una función, ¿cierto? Eso es algo matemático, existe una función entre ellas. Pero nosotros, siempre generalmente, esto es materia de físico-química como tal, ya esto es como una especie de introducción a la físico-química, si lo queremos ver así. Y como dato, generalmente cuando nosotros queremos analizar datos, estudiar datos, nosotros siempre vamos a linealizar o rectificar, como se denomina, o bueno, como lo conozco realmente, que es tomar una ecuación o tomar una relación que yo tengo y voy a intentar convertirla en una función lineal. ¿Cómo son las funciones lineales? Yo sé que f de x tiene que ser igual a más b de x, donde a es la intercepción entre el eje y b es la pendiente. Según mi ecuación que vimos anteriormente, nosotros tenemos la ecuación. La presión tiene que ser igual a la constante por 1 partido en b. Entonces yo puedo decir, matemáticamente hablando, que mi P va a ser mi I, mi 1 partido en B va a ser mi X, o sea, lo que yo voy a ir variando en el tiempo y veo cómo va cambiando la presión, y mi K va a ser mi B, ¿cierto? Porque está multiplicando a mi X, por lo tanto va a ser mi pendiente. ¿Sí? Entonces, si yo tomo estos datos, pero después lo ordeno, o sea, por ejemplo, ¿qué debiese hacer por ordenarlo? La X ahora debiese estar como 1 partido en B. 1 partido en B. Si yo tomo los volúmenes que me fue dando esto y tomo 1 partido en B y grafico y hago todo este trámite, ¿qué me va a dar? Me debiese dar una línea recta, porque por algo rectifiqué y esta función de acá tiene la forma de f de x igual a más b de x. Si no entienden lo que estoy hablando, que es matemática, les aconsejo que vayan a verse un video de funciones, así como qué es una función del ingeniero traductor, etcétera, para que entiendan esto, porque en química trabajamos con mucha matemática. Y estas leyes se entienden muy bien con funciones, creo yo. Bueno, si les interesa el tema de cómo se saca experimentalmente, si no les interesa, da lo mismo. O sea, se quedan con qué era la expresión de la ecuación y la aplican simplemente. Pero bueno, si yo rectifico esto en función de I igual a P y X igual a 1 partido en B, me va a quedar que con un intercepto igual a 0. Súper, porque no tengo intercepto, no tengo un A, según mi ecuación de acá. Por lo tanto, A es igual a 0. Mi pendiente de esta recta tiene que ser igual a K1, a la constante de proporcionalidad que hablamos anteriormente. Por lo tanto, B es igual a K1. Listo. Entonces, yo ahí tengo que existe una relación. Y yo podría extrapolar, o sea, yo podría sacar de aquí datos hasta el infinito que van a ir cumpliendo con estos datos. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí sacan la constante, ahí se puede calcular esa K, se puede calcular esa constante de proporcionalidad. ¿Sí? Yo tengo el volumen, voy variando el volumen en el tiempo, veo qué presión me va dando, y si yo grafico eso, con matemáticas puedo rectificar y la pendiente de esa recta me debiese dar la constante de proporcionalidad. Segundo, fíjense que la constante de proporcionalidad, nosotros vimos que en la ecuación anterior, la constante de proporcionalidad debiese tener esta forma. O sea, la presión por el volumen me tiene que dar esa K. Es una constante, por lo tanto, ¿qué quiere decir constante? Que no cambia en el tiempo. O sea, yo puedo cambiar la P, puedo cambiar el volumen, pero tienen que ser, la multiplicación entre ellos tiene que ser el mismo dato. Fijémonos en los datos experimentales que tomó de Boyle. Fíjense, ya bueno, aquí yo le puse por 10 elevado a la menos 3 para que los números sean más visibles, pero es una unidad, es una expresión matemática, simplemente véanse el capítulo 1,7 que ahí explico notación científica. Pero fíjense, si multiplican presión por volumen, le da a 1,09. Si multiplican presión por volumen, le da 1,16. Un valor relativamente cercano. Sí, sí, hay diferencias, ¿cierto? Pero sigue siendo cercano. En el mundo experimental siempre ocurre esto. Hay puntos que se nos van de la pendiente. Por ejemplo, puede que ese punto en la gráfica nos dé por acá, por ejemplo. Pero los demás nos siguen dando aquí y hay puntos que se nos van a ir o se nos van a escapar de la gráfica. Y por eso es importante sacar promedios, sacar desviaciones. Hay una relación matemática para poder
expresar bien de manera técnica todos estos datos. Pero en términos ambiguos, fíjense que los datos se parecen muy en sí. El tercer punto, a la presión tercera y el volumen 3, fíjense que la multiplicación entre la presión y el volumen le dio 1,16. Y el cuarto punto, 1,18. Y el quinto punto, 1,2. O sea, claro, y el sexto punto, aquí me equivoqué, el sexto punto 1,2 y el último punto 1,3. Fíjense que los puntos están en un rango de 1, no sé, 1,2, 1,18, 1,16. Están en un punto similar, bastante similar. ¿Sí? Y esto tiene sentido, claro, porque si yo multiplico P por V, ¿qué me debiese dar? Mi constante, una K, un número que no cambie, me debiese dar un número fijo. Y eso es lo que él pudo calcular en sus datos. Da un número 1, ¿sí? Da un número entre 1, 1, entre 1,2 y 1, algo. ¿Sí? Claramente este número no va a ser fijo porque él esto lo hizo hace, no sé, 200 años atrás, 300 años atrás, 400 años atrás. Claramente la manera en que él lo calculó no fue muy rigurosa, ¿cierto? Pero entiéndase que los valores son bastante cercanos entre sí. No es un 1, después un 100, ni un 99.000, no, es 1,2, 1,3, 1,1,8, ¿cierto? Son números bastante cercanos y tiene sentido porque la ecuación matemática dice que si yo multiplico la presión por la velocidad, me tiene que dar esa constante de proporcionalidad. Y ahí está esa constante de proporcionalidad. ¿Cómo, repito, cómo ustedes la pueden calcular experimentalmente? Ustedes debiesen tener una presión y un volumen, van variando el volumen en el tiempo y les va a dar unos datos. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Rectificar. Tienen que tomar esta relación matemática que está acá y definir que su X va a ser 1 partido en el volumen. Por lo tanto, todos los volúmenes que ustedes tomaron tienen que pasarlo a 1 partido en los volúmenes. Eso va a ser su X, su Y, la presión, grafican y le va a dar una línea recta. Siempre tienen que rectificar con una R, perdón, con una R cercana a 0,99, ¿cierto? Lo más cercano a 1. Eso quiere decir que los datos tienen relación entre ellos, ¿cierto? Bueno, en este caso les debiese dar, si no me equivoco, 0, menos 0,99, porque quiere decir que son inversamente proporcionales. Y eso, y así rectifican, y la pendiente esa recta, o la B, tiene que ser la constante de proporcionalidad que les debiese dar, si ustedes lo calculan con, no sé, con los datos que hizo Boyle o con los datos cercanos a los que hizo Boyle, debiese darle 1, algo por 10 elevado a la menos 3. ¿Sí? Así se puede calcular esto. Más experimentalmente, teórico, basándose en la teoría, basándose en esta ley. ¿Sí? Bueno, como es proporcional, fíjense que si yo multiplico una presión 1 por un volumen 1, me debiese dar esa K1, la constante. Pero si yo multiplico una presión 2 por un volumen 2, me tiene que dar la misma constante, ¿por cierto? Fíjense que aquí, no sé, pues presión 2, volumen 2, 1,16, presión 3, volumen 3, 1,16, lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que la presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a K1 y ese K1 tiene que ser igual a P2 por V2, ¿cierto? Aquí está. K1, K1 lo mismo, pero las P cambian. Fíjense que acá es 8,62 y la P3 9,51. El volumen también cambia, 1,33 y en el caso del volumen 3, 1,22. Pero la K es lo mismo, por lo tanto, la presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a K1 y K1 tiene que ser igual a presión 2 por volumen 2. Por lo tanto, yo puedo sacar una relación. Decir que la presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces acá hay típicos ejemplos que te dicen, yo tengo la presión inicial, tengo el volumen inicial y ejercí cierta presión final. ¿Cuál es el volumen? Y entonces yo tendría P1, V1, tengo P2 y me quiero descifrar V2. ¿Cierto? Esto se cumple siempre y cuando estemos trabajando a una temperatura constante y siempre que estemos trabajando una cantidad de moles o una cantidad de materia, una cantidad de gas constante también, que no cambie. O sea, yo no le agregué gas ni salió gas del sistema. Por eso en los dibujitos siempre ustedes lo ven así como con tapas, para especificar que no se escapa, sino que está ahí en el sistema y ustedes no lo pueden sacar como porque quieren. ¿Sí? Bueno, con eso terminamos todo lo relacionado con la ley de Boyle, que nos va a relacionar la presión con el volumen. Eh, lo más importante es esta relación de la presión es igual a K1 por 1 partido en B, donde la P es presión y la V es volumen, que existe una constante de proporcionalidad donde si ustedes
despejan, o sea, matemáticamente despejan y les queda la K1, usted la presión por el volumen le tiene que dar una constante. En base a eso, ustedes pueden sacar una segunda ecuación que dice que la presión 1 tiene que ser la presión 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Todo esto, la ley de Boole, recuérdenlo, a temperatura constante y cantidad de moles constante. Solamente aquí estamos variando presión y volumen. ¿Sí? Si ustedes quieren calcular experimentalmente todo esto, acá está la explicación, tienen que rectificar, la pendiente les va a dar la K1, etc. Eso. Y acuérdense siempre que es, si yo ejerzo una presión al sistema, yo ejerzo, tapo, cierro esa cuestión, ejerzo una presión, disminuye el volumen. Y lo mismo, si yo disminuyo la presión, aumenta el volumen. Siento que me he equivocado quizás tantas veces explicando esto, pero es porque me enredo, ¿ya? Pero aumento presión, disminuye volumen. Disminuyo presión, aumenta volumen. Aumenta presión, disminuye volumen, disminuye presión, aumenta volumen. Siento que me pude haber equivocado un par de veces, pero creo que con este dibujo se entiende muy bien la relación. Este dibujo y la ecuación. La ecuación manda, la ecuación matemática manda. ¿Sí? Y ojo con eso, ¿cierto? Es expresión que yo ejerzo al sistema. Última, y con esto ya terminamos. Aumento la presión, fíjense. Aumento la presión. Aumento. Y aquí se puede ver claramente que el volumen donde va a estar el gas va a ser menor. Por lo tanto, disminuyo volumen. Si yo tengo una presión establecida y la disminuyo esa presión, la tiro para arriba. Listo. Entonces, el gas ahora va a tener todo este volumen disponible para tomarlo, por lo tanto, aumenta volumen. Y eso sería todo. Espero que se haya entendido, espero que le haya gustado. Siento que expliqué súper bien todo, así que eso. Cualquier cosa, like, suscríbanse y ahí me dicen si lo entendieron o no. Igual voy a estar hablando un poco más de Boyle en Instagram para que también me vayan a seguir. Así que eso. Chao, chao. Próximo capítulo vamos a ver otras relaciones. ¿Sí? La segunda parte de la ley de los gases.